Hola a todos y bienvenidos a la presentación final del proyecto de análisis y diseño de software. Esta es la presentación del grupo Error 404 y sus integrantes son Cristóbal Ortiz, Sebastián Olivares y Gustavo Fernández. El objetivo de este proyecto es poder obtener mediciones de múltiples sensores ubicados en un centro meteorológico NUNATAC para poder graficarlos y que el investigador a cargo pueda analizar los datos. La primera historia de usuario comprende la exportación de las gráficas obtenidas a partir de las mediciones del centro meteorológico. Como mencionó el cliente en la primera reunión, el investigador necesita un archivo de imagen con las gráficas necesarias para generar un informe. Esta historia de usuario describe esta funcionalidad y los criterios de aceptación de esta. Como se puede observar del diagrama de secuencia, el investigador interactúa con la vista a través de un botón, el cual se encarga de darle la señal al controlador para que realice la búsqueda de los datos de los sensores. Si el investigador no ha seleccionado una gráfica para exportar, se lanza un mensaje de error que indica que debe seleccionar una medición a exportar. Si el investigador ha seleccionado una gráfica a exportar, el controlador realiza la llamada de exportar al modelo, el cual recoge los datos del sensor y se los envía de vuelta al controlador. A continuación, el controlador recoge los datos del modelo y se los envía a la vista, para que se grafiquen en pantalla y el investigador los pueda analizar. Finalmente, el investigador recibe la exportación de los datos. La segunda historia de usuario corresponde a analizar en el tiempo, donde su descripción corresponde a que como investigador quiero poder filtrar un grupo de datos según una fecha seleccionada para poder enfocar mi estudio en un determinado periodo. La conversación sería que al estar en presencia de todos los datos de los sensores, los investigadores pueden querer mediciones hechas en ciertas fechas con el fin de investigar comportamientos en ciertos intervalos de tiempo, datos anormales, entre otros. Y finalmente el criterio de aceptación es que dado un investigador cuando selecciona un intervalo de tiempo, entonces el sistema responde con los datos dentro de dicho intervalo. Luego tenemos el diagrama de secuencia, el cual el investigador, a través de la vista de gráficos, cambia la fecha con un botón de control de spin, lo que le avisa a un controlador a través de la función getDataFromDate que necesita los datos de dicha fecha. Así entraríamos a una condicionante donde depende de si la fecha en que ingresó el usuario es válida o no. Si la fecha en que ingresó no es válida, el controlador le dice a la vista que le envió un error. La vista lo representa a través de un error que dice pedir fecha válida. En caso de que la fecha sea válida, el controlador se comunica con el modelo a través de la función getDataFromDate, que obtiene los datos que quiere de dicha fecha, y así el modelo se los devuelve al controlador. El controlador arregla el gráfico con ArrangeGraph y se lo envía a la vista de gráficos, y el gráfico finalmente muestra el gráfico con la fecha que pidió el usuario en un inicio. Ahora veremos la última historia de usuario, graficar datos del sensor. Como investigador quiero obtener una gráfica de los datos recopilados en el pasado para poder reconocer tendencias en ellos. Los datos quedan registrados en el servidor pero no permiten visualizarlos de manera útil. Se desea observar gráficas donde se puede establecer patrones sobre su comportamiento. Los datos pueden ser graficados en histogramas, rose plots o series de tiempo. Y como criterio de aceptación se tiene que un investigador que ingresa puede generar los gráficos con las mediciones seleccionadas de cada sensor. Bueno, el diagrama de secuencia es bastante simple. Primero se tiene un botón por cada sensor y seleccionando uno nos indica cuál sensor se eligió. Una vez elegido el sensor, se utiliza la función getSensor correspondiente usando como parámetro el sensor elegido, y getSensor usa getToken para recibir el token para luego pedir los datos. Se retorna el token, se piden los datos, se retornan los datos. getSensor retorna los datos y estos se pasan a el componente que grafica. Y como se grafica, se puede retornar y mostrar el gráfico. Bueno, ahora voy a hacer la demo de la aplicación. Y como nuestra aplicación la hicimos enteramente en React, hay un app.js donde se tiene se llama este componente botones, que es el componente que presenta los botones de los distintos gráficos. Si nos vamos a botones, podemos ver que hay un botón por cada gráfico excepto el multiparámetro, por temas de dificultad de implementar los gráficos. Y vemos que cada
cada botón llama a un componente distinto, los cuales son similares entre sí, solo que varía la forma de los datos que se muestran. Si nos vamos, por ejemplo, a componentes radón, sensores radón, vemos que aquí se usa getSensor, una función que posteriormente voy a explicar cuando veamos el código de ella. Y aquí se genera el gráfico llamando al componente LineChart que viene en chart.js, y acá se hace el formato en arrays que requiere LineChart para mostrar los datos. Bueno, ahora sí nos vamos a request, donde se solicita el token con la función getToken, que se usa a su vez en getSensor, donde primero se consigue el token y luego se ejecuta con la URL correspondiente una request en Axios con esta dada configuración para pedir los datos a la API. Ahora si nos vamos a la página o la aplicación, podemos ver que no está mostrando nada, ya que no hemos seleccionado ningún botón. Y si seleccionamos ahora radón, nos muestra la gráfica de los valores en el tiempo. En Maggie tenemos distintos botones para los distintos valores de Black Carbon que generaba el sensor. Entonces podemos tener Black Carbon 2, 3 y así. Map tenía un solo Black Carbon. El albedo medido del radio tiene su gráfica. Y Grim también tenía para distintos material particulado. Entonces tenemos el total, PM10, 4, 2.5 y 1. Bueno, y eso sería la demo de la aplicación.